Bueno, tenemos algunas preguntas desde la audiencia y quisiera preguntarte la primera a ti, Dafne, porque sé que en tu obra sí está presente la ciudad, el país en el que vives hoy, a diferencia de Dana, ¿no? Cuya obra está enfocada Ah, básicamente solamente en Cuba. En cambio, tú, Dafne, sí has puesto a tu gente, a tus personajes acá en Vancouver, has escrito sobre esta ciudad, etcétera. Sobre la pregunta concreta es, ¿llamaría usted a su experiencia? No, perdón, ¿cómo está presente en su obra la ciudad, el país, la experiencia de aculturación en el país que vive hoy? Dafne. sí, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, pero una cosa que me viene a la cabeza es que ¿Sí? cuando yo llegué a Canadá, yo tengo en Canadá ya 24 años, 23 años, estuve fuera un año y medio, 2 años, etcétera, pero en general es desde el 96 que estoy acá. Y uno de los grandes mitos que encontré cuando llegué a Canadá es que aquí no había racismo, ¿no? Entonces, y bueno, como bien dices tú, Carmen, la experiencia de racismo en México es tremenda, es institucional, es sistémica, es histórica. No sé si en el país, no sé si este es el caso en otros países de Latinoamérica, pero en México hubo un sistema de castas, ¿no? Entonces, trayendo toda esa historia de México y llegando acá, y encontrándome con este mito de que aquí no había racismo, para mí era esencial que mi obra, y en este caso la memoria en particular, realmente hiciera un juego, una reflexión en torno a cómo esto es parte de, ¿no? Cómo el racismo es parte de nuestra experiencia cotidiana, ya sea el racismo con mayúscula o el racismo sutil y las microagresiones, ¿no? Que experimentamos todos de una u otra manera, ¿no? En términos de lenguaje, en términos de nuestra experiencia, en términos de nuestro acento, etcétera. Entonces, eso es lo que yo intenté reflejar en mi trabajo, es lo que intenté al crear personajes eh, que residen en Canadá y que traen todo este bagaje, ¿no? Y un poco también como espejo de lo que sucede en México en términos, mi otra raíz cultural es la raíz negra, ¿no? Yo soy descendiente, del lado de mi padre, soy descendiente de una esclava cubana que llegó a México a principios del siglo XX, ¿no? Que llegó a México, a un país donde hasta hace recién, verdaderamente muy poco, la raíz negra no existía, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo era también ayudar a visibilizar esa experiencia de mujer mulata, de experiencia de invisibilidad, al mismo tiempo que los personajes de aquí, que están viviendo aquí en Canadá experimentan la invisibilidad oh, el racismo no existe, ¿no? Entonces era un poco ese juego, no sé si eso responde Sí. un poco a tu pregunta. Sí, gracias. Y con respecto a cómo aparece la ciudad de Vancouver, este país, esta Ujú. gente en tu escritura, yo me he leído tu memoria varias veces, así es que yo sé muy bien cómo, pero cuéntanos, cuéntanos. Específicamente te refieres cómo Sí, aparece. ¿cómo representas tú a Vancouver en tus escritos? Por ejemplo, hablabas de que México aparece a veces idealizado, que hay una nostalgia, que hay Ajá, un sentimiento de ser sí. crítico o no, así como te acercas o te alejas, ¿no? Ajá. Vancouver reciente has ido a los territorios del noroeste, pero hasta Sí, ahora has vivido en Vancouver. ¿Cómo sí, aparece Vancouver en tu escritura? sí. Gracias, Carmen, por ayudarme a aclarar, aclarar la pregunta. Este, puedo ser redundante muchas veces cuando hablo. Bueno, para mí era muy importante describir Vancouver de una manera mucho más crítica también en términos de hacer una disección de esta idea
el sueño canadiense, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy importante establecer el entorno geográfico específicamente en lo que se llama el ground zero de la marginación en Canadá, que es Vancouver, es el downtown east side, donde hay los mayores niveles de pobreza, donde hay los mayores niveles de adicción, donde la mayor cantidad de gente que está viviendo la indigencia son indígenas canadienses, indígenas, pueblos originarios de Canadá, que vienen de muchas partes, ¿no? Y que siguen experimentando el legado de la colonización, del robo de sus tierras, del robo de su cultura a través del sistema de escuelas residenciales. Entonces, para mí era muy importante también romper ese mito, no solamente el hecho de que no hay racismo, pero de que existe, el sueño canadiense existe para todos. Entonces, así es como yo describo, así es como yo narro el Vancouver, ¿no? En mi historia. Era para seguir con esa línea de explorar las relaciones raciales de una manera completa, ¿no? O sea, Canadá, global. México y global, ¿no? Con todas estas experiencias migratorias, ¿no? Sí. Otra pregunta, estas preguntas vienen de nuestro amigo Ramón. Otra pregunta de Ramón es, ¿llamaría usted a su experiencia de residir en Canadá una experiencia de exilio? Y me gustaría responder en primer lugar. Yo vine acá a Canadá como exiliada política y como, en términos técnicos, como refugiada, porque salí temiendo por mi vida de Chile luego del golpe de septiembre del 73. Entonces, por muchísimos años, sí, yo me consideré exiliada y los remanentes de ser una exiliada no se acaban nunca. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los años y luego de en algún momento, bueno, yo no pude volver a Chile porque estaba en una lista negra por 14 años, y luego cuando se dio la oportunidad de sí volver, ya las condiciones de vida, de que los niños, de que esto y que el otro, no me permitieron volver. Y tuve que aceptar el hecho de que estaba acá y que acá vivía y que aquí sigo. Junto con ese proceso se dio el comienzo de mi escritura en Canadá y en la recopilación de cosas que había escrito más informalmente a través de los años y las primeras publicaciones mías a comienzos de los 90. Pero el proceso del exilio o de sentirme exiliada se fue apagando. Y ya comencé a sentirme y lo manifesté por escrito en el prólogo a mi libro de cuentos, que en inglés, el que se llama The Body to Remember With y que en castellano se llama De Cuerpo Entero. Lo que digo ahí es, soy una escritora chilena canadiense, porque ya a partir de entonces empecé a sentir de que pertenezco a los dos lugares y que incluso en términos del lenguaje y al uso del inglés y el español y de la autotraducción y de la escritura bilingüe, soy una persona que ya no puede decir soy de acá o soy de allá. Y creo que en ese momento se debe haber acabado mi condición de exiliada. Y no sé, esto es personal y bueno, lo voy a decir, a veces a mí me molesta que gente que no fue forzada a salir de su país, sino que lo hizo como una opción para una vida mejor, lo que me parece fantástico. Pero hay gente que sin haber sido forzada a salir de su país se autodenomina exiliada. Para mí el exilio es una situación forzada, es una situación en la que si uno se queda en su país, se muere o la matan. Tiene que salir.
Esa es una situación de exilio, una situación de inmigración, emigración forzada. Am, se, se llamarían exiliadas ustedes. Yo no. Yo creo que mi proceso de migración fue completamente diferente y por eso creo que estos 8 años han sido diferentes, mi adaptación, mi inserción en esta nueva sociedad, todo mi proceso de aprendizaje. Yo no, esta es de hecho la primera vez creo que otras personas me autodefinen como escritora cubano-canadiense. Para mí yo soy cubana viviendo en Canadá. Tal vez esto cambie en los años o de aquí a 20, 30 años, si aún estoy aquí. Pero hoy yo siento que yo soy una cubana que está viviendo en otro lugar, en otro espacio que no es Cuba, pero mi corazón, mi sangre, mi familia todavía está en Cuba. Mi conexión con Cuba nunca se ha lacerado siquiera, no hay una herida. Eh, es una relación muy, muy sana y de hecho en todo lo que hago aquí o en la mayoría de las cosas que hago aquí, desde hablar de mi país hasta todo, para mí es súper importante aclarar algunos temas relacionados con Cuba o alrededor de Cuba, porque es cierto que también hay una percepción a veces errónea de cómo vivimos los cubanos o de lo que tenemos que hacer los cubanos, de personas que no son cubanas. Entonces, para mí es súper importante dejarlo muy claro, o por lo menos de la manera que yo crecí, no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia obrera en general, de una familia que emigró del oriente del país hacia la ciudad. Y que le debe mucho a determinados procesos con los que otras personas no están de acuerdo. Entonces yo soy cubana hoy viviendo en Canadá y estoy muy agradecida también de este país, de otras oportunidades que se han abierto, de otra gente increíble que he podido conocer, de otras cosas que he podido hacer que si estuviera en Cuba no las hubiese hecho, pero no las hubiese hecho porque es que estaba en Cuba y hubiese hecho otras cosas, ¿no? También importantes, también interesantes, también que están sobre todo siempre alineados a mis valores y a mi formación y a las cosas en las que yo creo. O sea que tú eres cubana, punto. ¿Y tú, Dafne, te defines como mexicana, punto, o como mexicana canadiense? Y yo sé que gramaticalmente se tiene que decir mexicano canadiense o chileno canadiense, pero yo digo mexicana canadiense y chilena canadiense. Yo ¿Y estoy tú, de acuerdo Dafne? con eso. ¿Ah? Yo totalmente de acuerdo con eso, Carmen. Mexicana, canadiense. Mira, yo, para responder a tu pregunta original, yo no me considero, yo no me atrevería jamás a referirme a mí misma como exiliada. Si bien hubo varios procesos que me obligaron de una manera, de alguna u otra manera, indirectamente a dejar mi país, varias situaciones, yo no jamás me atrevería a autodenominarme como exiliada. Eso es algo que yo respeto profundamente. Primero. Segundo, yo me denomino, es interesantísimo. Creo que uno, sí, me denomino mexicano-canadiense. Yo a partir de este año empecé a vivir más tiempo fuera de México que en México, ¿no? Entonces es un proceso muy interesante. Yo, uno vive muchas etapas como estando fuera de nuestros países, muchas etapas a veces difíciles, a veces menos difíciles, a veces se integra uno, a veces rechaza uno el país donde está viviendo, a veces uno tiene unas tremendas añoranzas, pero la realidad es que es inevitable que uno vaya enriqueciéndose de ambas experiencias, de ambos bagajes. Entonces, a estas alturas de la vida, con todos los regalos que he recibido tanto de mi país de origen y de estas tierras, y ahora más en esta nueva experiencia viviendo en una comunidad indígena, en su mayoría 95, 98% indígena, me puedo autodefinir como mexicana canadiense y a mucha honra, ¿no?
Sí. Mucha honra. Es una experiencia, ahora lo veo como una experiencia profundamente enriquecedora. Un poco como decía también Dana, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta de los asistentes y va para Lina. En cuanto a lenguas, hemos estado hablando de lenguas, ¿no? Y de lenguaje. Esta persona quiere saber si tus obras, las que se han puesto en escena, eh, fueron escritas en inglés y cómo funcionó eso, dado que tú estabas trabajando con inmigrantes latinoamericanos que hablan castellano. ¿Cómo fue esa transición? Si es que porque yo me acuerdo, yo personalmente vi algunas de esas obras en inglés. ¿Cómo fue ese trabajo de transferirlas? ¿O cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que terminaron estando en inglés? Bueno, las obras están en inglés, pero están también en español. O sea, también había algunas personas que hablaban un poco más de inglés, que hacían las partes más complicadas dentro con el idioma. Las otras hablaban el inglés que ellas sabían hasta ese momento, todos los personajes, lo poco que podían decir en inglés. Usábamos también letreros, tenía cosas que se ponían letreros y la lucha por aprender inglés era algo que era parte de la obra. Por ejemplo, una de las primeras imágenes era que las mujeres, como quien dice, entraban al escenario y entraban como bebés, andando a cuatro patitas, y al medio había un, porque la obra empezaba con una serie de sillas en escena. No, teníamos que traer, no sé, ya no me acuerdo, las sillas estaban en escena. Había como un cerro de sillas, y entonces ellas llegaban como bebés y empezaban a climb, y decían palabras sueltas en inglés y mal pronunciadas, y empezaban a escalar, y en el cerro de sillas había una bandera, y la bandera decía inglés. Eso salió de alguien dijo eso cuando les preguntábamos cómo se sentían acá, dijo que se sentía que el inglés era como una bandera puesta lejos en el cielo. Entonces nosotros reproducimos eso. Entonces, esa era una manera de explicar o de presentar el estado en que estaban todas ellas. Había otra escena que era una clase de inglés, entonces hablaban un poco inglés, un poco. Pero tratábamos de hacer se hacía mucha pantomima, se trató de que la obra fuera no basada en el lenguaje, sino que basada mucho en la imagen, en lo que sucedía en la escena, y en una especie de inglés y español y qué sé yo. Y entonces las personas que sabían más inglés, había una por lo menos que sabía un poco más, hacía como una especie de traducción, ¿no? Pero estábamos mostrando la realidad del inmigrante, que es que no sabe inglés. Es uno de los problemas fundamentales, que no sabe inglés y que meten la pata y pasan vergüenza y qué sé yo. Todo eso estaba en las obras. ¿Ya? Ese fue el sistema. Muchas gracias. Gracias a ti. Dana, hay una pregunta específicamente para ti. Viene de Esmeralda Beltrán y dice: Danais, ¿escribirías lo mismo o de la misma manera si estuvieras todavía en Cuba? Creo que definitivamente no. Como mismo no escribiría lo mismo o de la misma manera así 10 años atrás. Estoy segura de que si estuviera en Cuba, probablemente la mujer siguiera siendo digamos, mi centro de atención, ¿no? Pero esa mujer tendría otra voz porque no estaría pregnada de otras mujeres con las que yo me relaciono aquí, que son de otros lugares, de otros países, que han crecido con otras experiencias, ¿no? Entonces, yo no soy la misma mujer de hace 8 años cuando vine por primera vez aquí a Canadá, y los temas que me interesan no son los mismos. Y si viviera en Cuba, estoy segura que
que no serían ni los mismos temas los que me interesaría abordar, ni tampoco escribiría de la misma manera. Ha sido también una oportunidad increíble el estar aquí, porque me ha permitido interactuar o sea, como que se ha amplificado, ¿no? La posibilidad de conocer y de tener otras culturas al alcance, sin haber viajado a todos esos lugares. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Quisiera regresar un momentito a la pregunta de Ramón, que contestó Dafne sobre la representación de Vancouver en su escritura. Vancouver también aparece mucho en mis libros, en mis cuentos, en mis novelas. Y me acuerdo ahora de un cuento en particular que se trata de una joven mujer chilena que regresa a Chile clandestinamente para unirse a la resistencia a la dictadura de Pinochet. Y en su mente, ella le habla a su comadre que dejó acá, también chilena, porque como está clandestina y está muy sola y muy aislada, no tiene con quién hablar, entonces habla telepáticamente con su amiga. Y una de las cosas que le dice es de que nunca se hubiera imaginado de que estando fuera de Vancouver o estando en Chile, que era lo único que ella quería, iba a extrañar tanto a Vancouver. Y entra en una descripción que yo encuentro que me gusta mucho. Ustedes que son escritoras saben lo que pasa, ¿no? Con estos personajes que uno crea, pero que de repente se arrancan y hacen su propia cosa y hablan como se les ocurre. Ella describe a Vancouver de una manera muy, muy hermosa. Describe la playa Jericho, sentada en un tronco, mirando las montañas, mirando el atardecer. Se sube a un bus, se baja por ahí por la Cuarta Avenida, se mete en todas las tienditas, va al barrio chino, entra a un restaurante y come una comida china riquísima. En fin, la nostalgia que esta mujer chilena que ha ido a Chile porque quiere luchar contra la dictadura, la nostalgia que ella siente por Vancouver es tan patente y es tan fuerte que a mí misma, que yo la creé y que yo lo escribí, me hizo ver a Vancouver de otra manera. Me hizo darme cuenta de realmente lo hermosa que es esta ciudad. Y me hizo apreciarla más. Porque nosotros los exiliados chilenos por mucho tiempo lo único que queríamos era ir de regreso a Chile y nunca se nos hubiera ocurrido que estando allá íbamos a echar de menos Vancouver, porque era nada más que el lugar donde vivíamos y claro, mira qué linda, pero mira las montañas. Ah, sí, pero los Andes son mucho más grandes. Uy, pero mira el mar. Ah, no, pero no tiene olas. Y mira los bosques, oh no, el sur de Chile sí que es lindo, si vieran los bosques allá y los lagos y los ríos y los acá y los allá. Siempre esa manía por engrandecer y embellecer y agrandar y hacer más espectacular lo que estaba allá comparado con lo que está acá, aquí mismo. Y no, la ciudad es una ciudad fantástica, es una ciudad hermosa. Entonces, sí, la representación de nuestros países de origen, pero también la representación de acá, de Canadá, ha sido todo un proceso, ¿no? Así como nosotras como escritoras vamos desarrollándonos y vamos viviendo, teniendo vivencias y experiencias aquí, así también se van esas experiencias reflejando en nuestra escritura y cómo representamos a estos países, ¿no?
en lo que escribimos. Bueno, voy a fijarme si hay alguna otra pregunta del público. Marcela Martínez. Como colombiana, algunas veces he sido estigmatizada en Canadá por el pasado de drogas al que nos asocian por Pablo Escobar. Incluso quisieron poner un restaurante, pero lo cerraron porque protestamos. La gente hace comentarios odiosos y despiadados. ¿Ustedes se han sentido estigmatizadas en Canadá por algún aspecto de su país? ¿Cómo lo confrontas cuando les hacen comentarios o preguntas al respecto? ¿Quién quiere saltar? A mí me parece súper interesante esa pregunta y muchísimas gracias por hacerla. Yo creo que en mi caso, más que estigmatizada, y también creo que porque trabajo en el área de la cultura, siento que hay como determinadas, como los juegos estos de que se enlaza esta idea con esta otra que está aquí y eso es todo. Y, por ejemplo, cada vez que yo me presento, bueno, pero yo soy cubana, seguro baila salsa. Y yo, bueno, pues es una coincidencia, soy profesora de danza. Y bueno, hay que aclarar algunos términos alrededor de la salsa, no es el nombre apropiado, en fin. O si eres mexicana, pues tienes que comer chile porque es que eres mexicana. Entonces, si eres de determinado lugar de Latinoamérica, esto es lo que debes hacer o esto es lo que te gusta o de esta manera te debes de comportar, ¿no? Y eso a mí me molesta tremendamente. A lo mejor no es una ofensa tan, digamos, tan arraigada o tan profunda como el tema de la persona que hacía la pregunta, pero me molesta que hay una visión tan limitada de nuestras culturas, de nuestros países, de nuestras identidades. Porque incluso yo, que soy cubana, que vengo de un archipiélago pequeño, digamos, en comparación con otros países, tenemos una cultura tan rica, tan mucho más allá de la salsa, que me parece que se menosprecia, se desvalora muchísimo, y a mí eso es como una espina que me hiere profundamente. Cada vez que cuando me presento, eso es lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza. Entonces, he sentido de nuevo una responsabilidad tremenda aquí ya, en esta bella ciudad, de aclarar y de presentar la cultura de mi país y de otros lugares que también he tenido la posibilidad, no a través de mí, sino a través de otros artistas, de presentar lo más genuino de nuestras culturas y un poquito más allá, sobre todo para que el que no sepa, que incluso nos sucede entre latinoamericanos. No es nada más, no estoy hablando nada más de la visión que pueda tener un canadiense o una persona de otro sitio del mundo de lo que es Latinoamérica, de lo que son nuestros países, sino también entre nosotros. Hay mucho desconocimiento a veces, ¿no? de qué tan rica es nuestra cultura. Y es por eso que Dana y un grupo de gente hemos estado trabajando desde el 2012 por por establecer un centro cultural latinoamericano acá en Vancouver, y durante todos estos años hemos estado haciendo programación con la misión de educar y mostrarle al público canadiense la cultura latinoamericana, pero de manera profunda, no estas cosas superficiales de que vamos a bailar salsa y que la Carmen Miranda con la fruta en la cabeza y qué sé yo. Entonces, sí, hay cantidad de maneras, ¿verdad?, de estigmatizar a los que venimos de otras partes, y una de ellas es la reducción de nuestras culturas a cuestiones muy puntuales y muy superficiales. Entonces, la lucha se está dando todo el tiempo. ¿Algún comentario, Dafne, al respecto? Sí, a mí me encantaría hacer un comentario porque, bueno, nos enfrentamos a esto constantemente, ¿no? Y como dices, Dana, como dices tú, a mí yo tengo un capítulo en mi memoria en la que narro un hecho real, ¿no? Yo quiero decir, cuando me enfrento con estas cosas, yo las combato con un humor negro, a veces con un humor sarcástico, ¿no? Y en un capítulo de mi memoria hago referencia a algo que a mí me sucedió cuando recién había llegado a Canadá y era básicamente el comentario que hizo una persona de otro país que decía, bueno, ustedes los mexicanos, ustedes los latinos, se la pasan moviendo las caderas bailando y por eso viven en el subdesarrollo.
Entonces, yo hago toda una reflexión a partir de este comentario, yo hago toda una reflexión en este capítulo de mi memoria, en la que básicamente llego a la conclusión de que todo esto es culpa de Cristóbal Colón, tal vez de Hernán Cortés, de los siguientes, de los colonizadores que siguieron, de los regidores que siguieron, de no establecer normas estrictas para que se evitara el desarrollo de la danza en nuestros países. Y de las caderas. Y de las caderas. Entonces, en estos momentos de en nuestra vida, de nuestras historias, en todos los países de Latinoamérica, estaríamos en otro lugar si se hubieran llevado a cabo decretos concretos al respecto. Nos hubieran evitado tanta sangre, tantas revoluciones, tantos procesos, si hubieran sido mucho más puntuales y combatir el tema de la danza, ¿no? Es que es increíble, ¿no? Es increíble y nos los encontramos a cada paso que damos, ¿no? Ajá. Para mí es muy importante ese sarcasmo, ese humor negro, ¿no? Hay que refinarlo porque a veces se hace difícil. Sí. Bueno, hay otra pregunta de Carlos Gamba. ¿Cómo creen se contribuye desde acá, como artistas, como escritoras, al proceso social y político en el país de origen o al proceso de reconciliación canadiense con las naciones aborígenes? Bueno, yo podría empezar. En el caso chileno, creo que la escritura del exilio contribuyó de manera muy contundente a la literatura chilena y contribuyó a mostrarle al público lector las realidades y las posiciones y las perspectivas de los chilenos que tuvimos que salir de Chile obligadamente. Nuestras historias, las que contamos en nuestros libros, en nuestros cuentos, son parte de la literatura latinoamericana que sufrió con los exilios de la América Latina, sufrió un correr de los bordes, de las fronteras, como que las fronteras de nuestros países se corrieron hasta alcanzar el mundo, porque los exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, más tarde los guatemaltecos, los salvadoreños, llegamos a todo el mundo y seguimos escribiendo. Y como hemos dejado bien sentado acá, seguimos escribiendo en gran parte sobre nuestros países de origen. Entonces, tienen que considerarse de alguna manera de parte de las literaturas latinoamericanas. Y al mismo tiempo, tienen que también considerarse como literaturas de los países en los cuales hemos residido por tanto tiempo. Lo que yo escribo, yo lo considero literatura canadiense. Lo considero la literatura chilena, pero el problema está en que no es recibida como tal en mi país de origen y hay dificultades de publicación y de difusión en mi país de origen. Entonces es una cosa un tanto compleja, pero en cuanto a que sí contribuyen o no contribuyen a los procesos, creo que sí, que contribuyen. Y en tanto a la reconciliación canadiense con las primeras naciones de acá, depende, ¿no? Depende de los temas que toquemos en nuestros escritos, dependen de nuestras prácticas en términos de solidaridad o no con esos pueblos y de si integramos esas o tratamos de aprender sobre esas visiones en nuestras vidas y a través de nuestra escritura. ¿Algo más? No, en realidad yo creo que estaba como en la misma sintonía a la hora de contestar algo que tú habías dicho que me pareció, o sea, que me identifico muchísimo y interesante. Yo creo que contribuimos siempre y a lo mejor yo
que no tengo una obra tan vasta, pues sería un poco ambicioso decirlo, pero hay muchísimos escritores. Ayer justamente estaba escuchando una escritora cubana que vive hace 25 años en Alemania, perdón, y hablaba de cómo ella nunca tampoco se ha desligado. Obviamente los temas que aborda o que abordamos ya son diferentes, pero siempre hay una conexión directa de una forma u otra y una contribución social, política, a nuestros países. En mi caso particular no puedo hablar de un proceso de reconciliación con comunidades originarias de Cuba, porque, bueno, lamentablemente no sobrevivieron en nuestro caso, pero nuestro bagaje cultural es súper mixto, o sea, tenemos asiáticos en ese ajiaco cubano, negros, y también estamos viviendo procesos de racismo y otros procesos sociales diferentes o particulares solamente de Cuba. Pero a grosso modo creo que sí, que siempre contribuimos desde cualquier lugar donde estemos a ese, digamos, a ese patrimonio o a ese legado cultural que se va construyendo, ¿no? Desde la distancia y desde nuestros países. Dafne, vamos a tener que irnos despidiendo, pero si tienes algo que agregar, bienvenida. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese proceso de tomar distancia podemos, insisto, ¿no? Como mencionaba desde el principio, en ese proceso de tomar distancia, de alejarnos y de tener una visión a veces más crítica, esa combinación entre la añoranza y el ser crítico, uno también está contribuyendo a la expansión de la experiencia mexicana, ¿no? Del ser mexicano, en mi caso, ¿no? Del ser latinoamericano, del ser mexicano, de estar en el extranjero y visibilizar a través de nuestro trabajo, hacer visible muchas de las problemáticas, ¿no? Que se viven en nuestros países y que en mi caso, por ejemplo, se expanden hasta el Estados Unidos y Canadá, ¿no? La experiencia del migrante, la experiencia del mojado, ¿no? La experiencia del querer acceder a la gran fortaleza de Norteamérica, ¿no? Bueno, de Estados Unidos y Canadá. Entonces, como que, no, insisto, verlo desde afuera nos permite crear como tener una visión más de ojo de pescado, ¿no? Me parece. Y contribuir de esa manera a los procesos en nuestros países. Perfecto. Bueno, de sur a norte, la presencia de Latinoamérica en el trabajo de 4 escritoras latino-canadienses. Les agradecemos a todos los que participaron, a la Feria del Libro, a la Feria Iberoamericana del Libro. Seguiremos atentos y atentas a los próximos eventos y nos despedimos con un gran abrazo virtual. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. La conversación fue excelente. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas, a todos los que participaron. Y los invito para mañana, que va a ser un día también, como todos estos muy especiales. Mañana tenemos al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Después la Embajada de Chile ha invitado a la escritora que vive en Chile, María José Ferrara. Y en la noche, a esta hora de las 8:30, está con nosotros Leonardo Padura. Así que todo el mundo está cordialmente invitado. De nuevo, muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.